Muy buenas noches. En otra nueva edición de Haciendo Historias. Desde el Museo de Bellas Artes, la antigua casa del gobernador Juan Ramón Vidal, filmando en el Salón Eloísa en conmemoración a su esposa, Eloísa Torrent, agradeciendo por supuesto a la directora del Museo de Bellas Artes, a todo su personal que nos atiende muy cálidamente en cada una de las grabaciones de nuestro programa. También al Instituto de Cultura, al arquitecto Gabriel Romero, su presidente, por la permanente predisposición que tiene para llevar adelante este programa de TV que queremos transmitir los conocimientos de nuestros amigos que nos visitan cada semana para compartir con usted que está del otro lado. En esta ocasión tenemos un invitado, está por supuesto como siempre mi compañero, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Buenas noches, Quito. Buenas noches, Rafael. Hoy es una noche especial, una noche de excelencia, porque contar con un doctor en historia no es común. Y además le sacamos un poquito a Dardo, porque viste que tiene cara muy seria. No, sí, no, hay que hablar cuando no está. Para nosotros es un placer presentarlo. Él es el doctor Enrique de Niris, es doctor en historia, como dijo el doctor Galeana, es capitán retirado de nuestro ejército argentino. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy amable, muchas gracias. No, gracias a usted por venir y compartir. Nosotros en este programa hemos hablado un poco de la guerra del Paraguay, la guerra Guazú, guerra de Triple Alianza, de las cautivas, de las consecuencias políticas que tuvo esa guerra, no solo en la provincia, en la nación y en la región. Pero hay un dato que yo lo escuché en una charla que se dio una vez y me impresionó muy bien su conferencia sobre cómo era el aparato militar de la época, porque había, por ejemplo, un mito que le digo yo, que no soy muy entendido en esto, pero es lo que la gente escucha normalmente, que Paraguay era una potencia militar, que tenía grandes armamentos y gran equipamiento, por eso hubo que enfrentarla entre las tres naciones. Y nuestra invitación es para que usted nos explique si había estrategias militares, cómo era el combate, llegado el momento, y qué armas se utilizaron en esa guerra. Si usted nos puede ilustrar, por favor. Aprovechando que estamos en el Bicentenario, sí, yo quisiera señalar de que para nosotros la guerra grande es la guerra de la independencia. Esa es nuestra guerra Guazú. Entiendo. O sea, la guerra grande para los paraguayos es la guerra del Paraguay. Y probablemente para Brasil también, porque nunca tuvo otro conflicto de esa envergadura. Pero nuestros antepasados que libertaron medio continente, y que llevaron la bandera, ¿no es cierto?, a dar la vuelta al mundo con un barco que la dejó clavada en un montón de países de América Central. Esa es nuestra gran guerra. Esta, aparte yo haría otra disquisición, yo diría que desde el punto de vista subjetivo, la guerra del Paraguay es una guerra que de un lado está Paraguay, del otro lado está Brasil, Uruguay y Buenos Aires. O sea, la Argentina emocionalmente estaba fracturada respecto de la relación con el Paraguay, una paradoja además, que una guerra en la cual uno de los contendientes había luchado en forma individual contra los otros tres, porque Brasil había peleado contra la Argentina, contra el Uruguay y contra el Paraguay. O sea que los tres, ¿no es cierto?, y por supuesto era un viejo oponente desde la época lusitana de las posesiones españolas. Muy en grande, que Paraguay estaba bien armado, era una potencia, es un mito. Es un mito que se teje a partir de los escritos de Vivian Trías y mucha gente que tenía interés. Es una posición ideológica, pero no está respaldada por los números ni por ningún tipo de argumento material. Por ejemplo, la evolución más importante a señalar de la época es, en el punto de vista del combate terrestre, el proyectil Minié, que aparece y se usa por primera vez en la Guerra de Secesión, lo inventó un oficial francés, era una bala de plomo pero cónica en vez de ser redonda. Y aparte en la base tenía un conito de cobre que cuando se metía por arriba, por adelante del cañón, pero una vez que llegaba al fondo,
Cuando salía, ese conito expandía el plomo hacia las paredes y permitía que tomaran la estría. Para hacerlo corto, una precisión de 800 metros de tiro contra los 150 o 200 de una bala redonda. Entiendo. O sea, la enorme cantidad de bajas, por ejemplo, 50.000 muertos en Gettysburg, que es muy comparable con Curupaití, ¿no es cierto?, salvando las distancias, es producto de esos proyectiles. La Argentina y Uruguay no tenían un solo armamento, un solo fusil que disparara proyectiles Minié cuando empieza la guerra. Paraguay tenía un regimiento, no me acuerdo si era el Acábera o el otro, ¿no es cierto? Eran los dos regimientos escoltas, ¿no es cierto? El Cabeza de Mono y como el Ará, ¿no es cierto? Cabeza Brillante y Cabeza de Mono. Había uno que tenía fusiles que disparaban proyectiles Minié, los demás no. Brasil, todas las armas que tenía estaban en posibilidad de usarlo. Sí. O sea, eso le da una superioridad tremenda. Segundo, Brasil tenía lo que llamaban fusiles fulminantes, que es el que uno ve, ese que tiene ese cosito que sale y que ahí es donde pega el martillo. Mientras que los demás tenían fusiles de chispa. Nosotros fuimos a la guerra con los fusiles de las invasiones inglesas, con los que habíamos capturado a los ingleses. Que eran muy parecidos. Teníamos también Springfield, pero son Springfield todo con bala redonda. Y por ejemplo, el tema del fusil de chispa. En Itororó, que es uno de los últimos encuentros, el único en el cual el mariscal López pelea, porque el siempre se quedó atrás en Humaitá, él no iba a la primera línea como iban los generales brasileños o como iba Mitre, como iban los argentinos o Paunero. Llovía. La lluvia impidió que los paraguayos utilizaran sus armas, porque no podían hacer fuego con los fusiles de chispa. Otra cuestión, López había encargado una serie de monitores. Un monitor es un barco que lo inventó en realidad Ericsson, ¿no es cierto? El inventor de la hélice y el de la torre giratoria para los cañones, que es un avance enorme. Un barco, en vez de dar toda la vuelta, va a tirar el cañón y va dando la vuelta. Y además es un barco que estaba pensado para que toda la obra muerta estuviera debajo del agua, una especie de submarino que no se hundía. Entonces eso dificultaba mucho el tiro del adversario. Cuando tenía que navegar en el mar tenían unas chapas que se levantaban, ¿no es cierto?, y le aumentaban el tamaño para que pudiera enfrentar las olas. El más famoso de los monitores, por supuesto, es el peruano Huáscar, ¿no es cierto?, el fantasma del Pacífico en la guerra de ellos con los chilenos. Pero la cuestión es que López había encargado a los ingleses, que eran los grandes constructores navales de todas las épocas, que le fabricaran varios monitores. Como se enojó y declaró la guerra, esos monitores los compraron los brasileños y con eso le dieron el golpe de gracia. Terminaron de pagarlos y ellos los usaron. Después, había encargado unas baterías Krupp también en Prusia. No las pudieron retirar porque le bloquearon el río. Así que la artillería paraguaya en estas guerras todavía combatían tres armas básicas: la infantería a pie, la caballería, pensando en el sable, en la carabina y en la pistola y a caballo, y la artillería. La artillería paraguaya tenía de todos los colores y marcas, porque como no tenían cañones, compraron el lastre de los barcos. En esa época los cañones viejos se usaban como lastre de los barcos, los ponían para bajar el barco cuando no tiene carga, ¿no es cierto?, para que tenga la altura para navegar. Compraron esos cañones viejos y los reciclaron para poder usarlos. Tenían muy poco armamento bueno. Es más, acá en Corrientes parece que había cañones viejos que se usaban de palenque, que estaban enterrados. Los desenterraron, los limpiaron y los pusieron en servicio, porque estaban mal armados. Creo que cualquiera puede ver una figura que peleaban descalzos. Descalzos. Claro, había una sola unidad que era la de escolta del Caraiguazú, que era la que tenía botas que las cambiaban de guardia en guardia. El resto todo descalzo. Usaban la bayoneta sin sacarla jamás, siempre estaba calada porque no tenían vainas. Cuando empieza la guerra, el servicio sanitario paraguayo era tan deficiente que ya habían muerto 4.500 hombres ahí en Cerro León. Tenía una sanidad militar muy mala. Uno de los problemas es el típico, ¿no es cierto?, de los pueblos agrícolas. La gente estaba acostumbrada a comer legumbre y verduras, una dieta exclusivamente de carne. Terrible fue para la disentería que causó entre los soldados. Los caballos habían tenido, antes de empezar la guerra, poco tiempo antes, una epidemia de mal de cadera. Así que la caballería paraguaya estaba muy mal montada, habían perdido miles de animales. De manera que
Brasil sí estaba bien armado. Brasil. Tenía buenas armas, modernas, se venían preparando para la guerra, y tenían una cantidad de hombres muy grande también. La capacidad de reponer, ¿no es cierto?, de volver a reclutar que tenía era enorme. La Argentina además llevaba una fuerza, pues es que uno dice 3 naciones contra una, pero Uruguay era una sección de desfile más o menos. Eran muy valientes, muy bravos, muy peligrosos, porque una de las cosas que hizo Ramírez Braschi cuando el último libro de él sale, que cuando toman Corrientes de nuevo el 25 de mayo, hay un saqueo, pero es un saqueo que lo protagonizan los brasileños, algunos argentinos y especialmente los uruguayos, que parece que tenían las uñas medios largas, ¿no es cierto? Y bueno, sí, las cosas son así, por supuesto, nos guste o no nos guste, pero por muy valientes, ¿no es cierto? Absolutamente. La artillería que tenían con los cañones viejos, que eran los... En esa época había uno que se llamaban Napoleones, que eran... Napoleón III, o sea, el sobrino de Napoleón que llegó a emperador, él era un tipo que era muy belicoso, además, modificó los cañones de bronce para que pudieran, se les hizo hacer estrías para hacerlo corto eso. Eso se llamaban Napoleones. Por supuesto no eran como los Whitworth ingleses que tenían los brasileños. Nosotros teníamos algunos de esos, los paraguayos también y los uruguayos también. Es cierto que los paraguayos tenían ferrocarril, tenían un tren que iba desde Asunción a la Casa Quinta de los López. Hay que ver las fotos del tren de los pobres con los chatones, con la gente sentada con los harapos, ¿no es cierto? Tenía línea telegráfica, sí, de Asunción a la Quinta de los López. Después la extendieron hasta Humaitá. Pero aparte estaba todo hecho por los ingleses. O sea, Thompson, que es el que construye Humaitá, que es el que cuenta además que López no resistía el silbido de una bala, y por eso es que siempre estaba, digamos, no diría escondido, estaba resguardado, oculto en Humaitá. Él mandaba a sus generales adelante. Si fallaban, los juzgaba por traición y los fusilaba, como pasó con Robles, como pasó con Regín, como le pasó a unos cuantos, ¿no es cierto? Ojo, yo particularmente tengo un afecto especial por el pueblo paraguayo. Yo soy descendiente de... Todos en general, todos. No, pero yo tengo el que la baja a Madame Lynn del barco en Buenos Aires es un antepasado mío, ¿no es cierto? No me diga, doctor, qué bueno eso. Guido y Hispano. Carlos así que, o sea, para mí el pueblo paraguayo es absolutamente heroico, lo que pasa muchas veces, ¿no es cierto? No tenía mucho coraje, ¿no, doctor? Líderes, Tenía mucho coraje, era un pueblo de mucho coraje. Porque... Bueno, eso lo reconoce, por ejemplo, Garmendia, que pelea desde el principio al final de la guerra. Él tiene una admiración irrestricta por los paraguayos y por su coraje y por su espíritu de sacrificio. Y como dijo Mitre, inclusive los paraguayos nunca se rinden. O sea, cuando habría mucho para hablar de eso. O sea, que estamos, digamos, más un soldado con un espíritu de sacrificio, con una capacidad. Pero, por ejemplo, el único batallón que tenía capacidad para tirar proyectiles Minié tenía estrías en los cañones, ¿no es cierto? Bueno, pero como no les daban racionamiento, les daban 2 tiros por día para que cazaran. Cazar con balas es muy difícil. Entonces, ¿qué hacían? Le metían municiones y tiraban como si fuera una escopeta. Y eso comía las estrías. Cuando empezó la guerra, eso estaban lastimados para cualquier lado. Claro. Así que, y después las tácticas eran muy... la estrategia yo creo que fue buena, la estrategia de los aliados. La de López malísima, dividió sus fuerzas. O sea, en lugar de tener concentrado su ejército, y aparte el problema es que en la medida que sus fuerzas se alejaban, como tenían que dependían exclusivamente de las órdenes que él daba, que no se podían cambiar, cuanta más distancia, cualquier situación imprevista los encontraba, digamos, sin saber qué hacer. Él manda una columna por el Paraná, una columna por el río Uruguay. Al haberlas dividido, imposible apoyarse una a la otra, por supuesto. Y lo que hacen los aliados, eligen la más débil, atacan la que va a Uruguayana. Terminan con esa, ¿no es cierto? La batalla de Yatay, la toma de Uruguayana, que entre paréntesis, Mitre, en su correspondencia de la guerra del Paraguay, dice que el armamento era malísimo de los paraguayos. Aparte estaban muertos de hambre cuando lo toman, hacía no sé cuántos días que comían nada más que azúcar. Ahí hay una de las muestras del coraje de los paraguayos, porque en Yatay pelean hasta el último hombre prácticamente. Y después empieza la campaña de Corrientes. La guerra se prolonga mucho, una de las razones es el terreno.
Recordemos que hoy en día, ¿no es cierto?, nuestra provincia, que está surcada por, todavía en la década del 70, llovía y uno no sabía si podía seguir viaje. Sí, pues. Tome un poquito de agua, doctor. Perdón, sí, pues, yo también, los efectos del invierno. No, pero está muy bien, está muy bien. Aparte que está hablando y nos está ilustrando ininterrumpidamente, y eso entonces, es... la estrategia aliada de primero recuperar el territorio de Corrientes, pero para llegar les costó, llegan, y aparte se tomaban mucho tiempo para hacer las cosas. No nos olvidemos que la situación interna de Argentina era muy complicada. Sí. No nos olvidemos que en plena guerra los liberales correntinos sacan fuerzas para derrocar al gobernador, que era Evaristo López. Exacto. O sea, era una situación muy compleja. Llegan al Paso de la Patria, ¿no es cierto? Se instalan ahí, estuvieron un montón de tiempo. Ahí en el Paso de la Patria muere el padre de los Roca, que es un hombre muy poco conocido, pero voy a hacer una pequeña Pero comentario. ¿cómo no? Había sido granadero de San Martín, había luchado en toda la campaña del Perú. Lo que pasa es que como el otro Roca es tan conocido, opacó a su padre. En una de las batallas del Perú lo dejan por muerto y lo recogen un indio y la mujer y lo salvan. Entonces él, en homenaje a ese indio, le puso a uno de sus chicos el mismo nombre, Ataliba. O sea, Ataliba Roca, el nombre viene de ese hecho. Pero digamos, la trayectoria militar del padre de los Roca es trascendente. Bueno, murió en realidad, era un hombre que superaba los 70 años, falleció ahí en Paso de la Patria, está enterrado, creo que está enterrado, no, la verdad que hasta ahí no lo seguí. ¿En San Cosme? Creo que está enterrado en San Cosme. En San Cosme, en el viejo cementerio histórico de San Cosme. En el viejo cementerio. Sí. Ahí, en lo que quedó después lo que de quedó. La intendenta... Sí, le digo que ahí me contaron que parece que también hay un túnel en el cementerio de San Cosme, ¿no? No. Nosotros fuimos hace poco. Sí. Fue la arquitecta Marisol Maciel, la arqueóloga María Núñez Camelino, y fui yo porque nos pidió la intendenta que fuéramos a mirar. No, es una cripta lo que hay abajo, ni siquiera hay escalera para bajar, se ve que bajaban los escalones con una garrucha o algo. Sí. Y aparte, pregunta, ¿para qué un túnel? Claro, ¿para qué ahí? En esa zona que es muy inundable, muy baja. ¿Para qué un túnel de la iglesia a esa que es una bóveda, digamos, un panteón? De lo poco que queda, Enrique, porque hicieron un desastre. Este señor que se robó todos los herrajes y los mármoles y demás, y la otra señora que como no pagaban, le sacó los muertos a perpetuidad, todo, y a la fosa, bueno. Un cementerio histórico de incalculable valor. Una de las tumbas fue levantada por un árbol. Y está en el árbol ahí. Está en el árbol se ha rodeado, se ha metido toda por lo que sostiene la mampostería. Qué bueno, es el árbol. Sí. Qué lástima que se destruyan esas cosas. Desgraciadamente, las viejas lápidas de la época de la Guerra del Paraguay, cuando estuvo Mitre, las porteñas, las soldaderas argentinas, uruguayas, brasileras, etcétera, etcétera, todo eso fue devastado porque no les interesó a nadie proteger. Teníamos nosotros elementos, diríamos, históricos a proteger y no le importó a nadie, que es lo que dije en un programa anterior. Yo, Enrique, dije que teníamos la necesidad y la urgencia de apelar a los intereses privados, públicos, intermedios, de proteger el archivo de Corrientes, de digitalizarlo completamente, de dotarlo. Ya que sale, no nos olvidemos que la digitalización no es una fórmula mágica. O sea, lo digitalizado tiene una vida útil que... Hay un francés que ha escrito sobre ese tema que se llama Lucien Polastron, analizando los límites de las microfilmaciones y demás. O sea, no nos olvidemos que todo lo que tiene un soporte que es electromagnético tiene una vida útil. Hasta el momento no ha habido nada que supere la capacidad de duración del papel de trapo. El papel de trapo. Claro, papel de trapo, pero el otro papel... No, el que está hecho el papel vegetal que está hecho con pulpa vegetal, no, porque tiene ácidos que son los que hacen que se ponga oscuro, quebradizo y se rompa todo, ¿no? Y usted, por ejemplo, que tanto le importa la historia, ¿cómo hacemos para...? No, en el archivo estamos digitalizando, estamos en 290.000 documentos digitalizados de que estoy yo. Qué bueno. Creo que es una cifra interesante. Eso no olvidamos decir, que está a cargo del archivo de la provincia. Es director del archivo de la provincia. Es director del archivo de la provincia, que como dijimos hoy,
es uno de los archivos más importantes que tiene la República Argentina, y que esté bien cuidado en manos del doctor De Niri, la verdad, es una garantía, y nosotros como correntinos tenemos que apoyar. A veces, vuelvo a decirlo, no sabemos lo que tenemos en nuestra ciudad, no sabemos lo que tenemos en nuestra provincia, y es un pecado patrio no conocer nuestra historia, no conocer nuestras cosas que tenemos que visitar y fomentar, porque esto yo creo que forma parte de nuestra historia, de nuestro ser, de ser correntino. En el otro bloque, doctor, yo quiero que usted me cuente cómo era la formación militar, porque nosotros sabemos que había... La maniobra. Claro, sobre todo primero de las personas y después las maniobras. Por ejemplo, sabemos que había militares que se iban a Europa y se formaban en escuelas o en colegios militares. Pero ¿cómo era, digamos, la formación? Me va a contestar en el otro bloque. ¿Cómo era la formación del soldado acá, digamos? ¿Cómo se lo formaba? ¿Cómo se lo preparaba? ¿Quién eran los elegidos para ir al combate? ¿Si iban todos o se exceptuaba alguno? Todo eso me va a contar en el próximo bloque. Porque este tema militar es apasionante, y sobre todo, como dije en un programa anterior, configurémonos cómo era en la época, porque a veces cometemos el error de configurar los combates como es ahora, en la actualidad, y no como fueron en esa época. Para eso, nuestro invitado de este programa, el doctor Enrique De Niris, nos va a contar en el próximo bloque y nos va a seguir instruyendo sobre esta historia militar de nuestra provincia de Corrientes. Ya volvemos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. De regreso nuevamente, este programa dedicado a conocer un poco el aparato militar de este tema que nos ocupó, que fue la guerra del Paraguay, pero voy a hacer también mi mea culpa, que también se puede hacer extensivo a las otras batallas que tuvo la Argentina y que fueron, por supuesto, como dijo el doctor Enrique De Niris, muy importante para la libertad, para la independencia de la América y de la República Argentina. Seguimos con él, doctor en Historia, director del Archivo General de la Provincia de Corrientes y capitán retirado. Doctor, le había preguntado cómo era la formación militar. Leímos, yo por lo menos en los libros de la secundaria, que San Martín había estado, por ejemplo, su formación militar en España y después vino pero ¿cómo era la formación de los soldados acá? ¿Había regimiento, no había regimiento? ¿A quién se le traía
para ir a la batalla? ¿Quién se elegía? ¿Quién eran los exceptuados? De 14 a 60 años. De 14... formaban, es más, prácticamente es la presidencia de Mitchell la que establece la Guardia Nacional, que es la antecesora del servicio de conscripción. En la Guardia Nacional revistaban todos los hombres que tenían, variaba un poco, pero, o sea, cuando dice, ay, pobrecito, tan chiquito, no, tenían 16 años. Acá en Corrientes de 14 para arriba ya lo llevaban. Si estaba a la altura y podía alzar las lanzas, se lo llevaba el reclutador. Practicaban los fines de semana, ¿no es cierto? Un día del fin de semana se juntaban cada tanto. No nos olvidemos que la última guerra sirve de modelo a la que sigue. El modelo de la guerra del Paraguay y la guerra de Crimea. A pesar de que no la aprovecharon todo lo necesario, porque uno en Curupaytí puede ver en las acuarelas de Medfessel o en las acuarelas de Garmendia cómo van con las escaleras, igual que cuando atacan el fuerte Malakoff los ingleses, ¿no es cierto? Que los mataron como a perros, porque las escaleras no alcanzaban, porque no las pudieron poner, porque no era para eso. Y aparte, acá resulta que era una cosa mucho más alta con los troncos de punta, en fin. Pero vale decir que Curupaytí fue un desastre, una matanza absolutamente innecesaria. Le dieron tiempo a prepararse primero. Era cantado que iban a atacar ahí. Los paraguayos entraron a juntar todo lo que tenían, porque había ya le faltaba que digan, miren que vamos ahí. Claro. Segundo, atacan con las bandas al frente. Ahí me gustaría señalar una cuestión que hoy en día es difícil de entender. Uno va y los alumnos le piden permiso para escuchar música mientras trabajan. La música es una parte integrante de nuestra vida diaria. En esas épocas, por eso estaban esas famosas retretas, que cuando tocaba la banda o cuando alguien iba a tocar música, iba todo el mundo a ver, porque no era que uno podía escuchar música cuando quería, la escuchaba cuando podía. Entonces, las bandas militares, que tienen la finalidad de excitar, de empujar, tenían mucha importancia. Es más, era característico de los regimientos argentinos, de generales como Levalle, como Luis María Campos, que si la tropa flaqueaba, la hacían parar en el medio del campo de combate. No nos olvidemos que el fuego era distinto, no tenía la eficacia que tiene ahora. Y la banda tocaba. ¿Saben con qué los enfervorizaban? Con el himno. Parece que el himno enloquecía a los soldados argentinos y los convertía en unos demonios, ¿no es cierto?, en unos Schwarzenegger del campo de batalla, y unos berserker, como los locos esos eslavos. Y en Curupaytí van con las bandas al frente tocando, ¿no es cierto?, porque están pensando que es un paseo militar. Es más, les habían pagado 2 días antes, y en esa época se pagaba en libras esterlinas. Oro. Entonces, después de la batalla, los paraguayos, que rematan a los heridos, agarran a los que pueden caminar para llevar a los prisioneros, se llevan la ropa. Hay unos cuadros muy expresivos de eso, ¿no es cierto?, con los que quedan desnudos, típico de las guerras, por otra parte, ¿no? Se llevan todas esas libras. Cuando llegan a Asunción, Madame Lim se las cambia por papel Modena paraguayo. Y clincaja. Claro, para evitar que se los roben y demás. Fue un gran robo. Manejaban todos los empréstitos y la usura. La pregunta es para qué querían la plata también. O sea, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿En qué iban a poder usar ellos? No, imposible. Pero, o sea que la guerra, digamos, en materia militar se habla de estrategia para la guerra y de táctica para la batalla, es el tamaño, ¿no es cierto? Estrategia para la guerra, claro, táctica para la batalla. Muy bien. El campeonato de fútbol sería la estrategia. Vos jugás este partido, vos sacás no porque te pueden lastimar, me hace falta que estés en la final. Esa es la estrategia. La táctica es el partido. Vos te le pegás a fulano, vos a mengano. Esto es lo mismo. La estrategia aliada fue buena. Yo creo que la Argentina, o mejor dicho, los porteños, Buenos Aires, que era la que llevaba la voz cantante, debería haberse planteado, una vez que recuperó el territorio nacional, los costos que iba a tener seguir una guerra. Claro, había un tratado previo y demás, pero bueno, o sea, pacta sunt servanda, los tratados, los acuerdos deben cumplirse. Pero la cuestión es que la táctica es muy rudimentaria, porque en materia militar uno puede atacar por el frente, que le llaman ataque frontal, que es el que más gente se pierde. Dar la vuelta, ¿no es cierto?, que es el envolvimiento. Ahora inclusive existe el ataque vertical. Ahí tenían para hacer un envolvimiento el río.
Uno de los grandes, digamos, flancos que tiene la táctica, hasta podría ser la estrategia de los aliados, es que no usan el río. La tremenda flota brasileña logra la superioridad absoluta, el dominio del río después del riachuelo, y no hace más nada. Y además creían que era Humaitá, era, no sé, una cosa infranqueable. Al que pasa con los primeros monitores por Humaitá lo nombraron Barón du Pasaje, no sé cómo se pronunciará, pero Barón del Pasaje, porque habían pasado por ahí. Y tenían barcos acorazados y muy bien. Ahí hay otra cuestión técnica también. Sí. Todos los barcos brasileños eran a hélice menos uno. Todos los barcos paraguayos eran a rueda de paleta menos dos. Lo cual implica una debilidad muy grande, porque la rueda es muy vulnerable, le pegan Por supuesto. ¿Qué es lo que le pasó en el riachuelo? Le pegan a la rueda y el barco empieza a girar, deja de funcionar. Y además los buques brasileños eran encorazados, eran buques, digamos, blindados, con blindaje. Los barcos paraguayos eran buques de pasajeros artillados, eran multipropósitos, ya que eran muy frágiles en relación con los brasileños. Otro detalle que me dice, los paraguayos no apuntaban con el aparato de puntería, tiraban a ojo. Muy bien, parece que por lo que dice Garmendia tenían una puntería de la Gran 7, pero era con el ojímetro y el masomenómetro, no utilizaban pues hay tres formas de hacer las cosas, bien, mal y como las hacemos acá. Y bueno, que por eso cuando uno lee las memorias de los argentinos que pelearon en esa guerra, todos salieron con una gran admiración por el paraguayo como soldado. No nos olvidemos que el que dijo la victoria no era derecho fue un argentino. No nos olvidemos que cuando se saquea Asunción, cuando brasileños y uruguayos arrasan Asunción, el general argentino Emilio Mitre, que era el hermano Mitre, dijo: yo no permito que nuestra bandera se ensucie con los excesos que están cometiendo las tropas de su excelencia, no sé cuánto, y los llevó a 10 kilómetros de la ciudad, no lo dejó entrar. Sí, señor. Algunas cosas buenas hemos hecho, ¿no es cierto? También dentro de nuestro sino, porque también hay unas metidas de pata de aquella que vale la pena recordar. Pero o sea que la táctica es frontal, siempre el ataque frontal, y pensando en vencer en tierra, cuando lo único que había que hacer era pasar el río y llegar hasta Asunción. Le hago una pregunta, doctor. ¿Cómo era el manejo de la batalla? Por ejemplo, yo tenía que enfrentarme con usted. ¿Cómo elegíamos el lugar y cómo nos poníamos de acuerdo? ¿O cómo sabían las tropas que en esa época, con comunicaciones muy escasas, cómo se sabía que estaba llegando la fuerza aliada a determinado lugar? ¿Cómo se pactaba el combate? ¿Era por sorpresa? ¿Generalmente ya se sabía? En la guerra del Paraguay la mayoría de los encuentros los planteó, salvo Curupaití, la mayoría de los encuentros, mientras la Argentina estuvo luchando, los planteó el mariscal López. Ajá. Son acciones que él empezó y que le salieron mal. O sea, por ejemplo, la primera acción más o menos fuerte, que es el combate de Corrales o Peguajó, ¿no es cierto? Que Peguajó, la de la Tortuga Manuelita, tiene ese nombre por esa batalla, por ese combate que fue en Paso de la Patria. Le dicen Corrales o Peguajó. ¿Por qué Corrales? Porque en ese lugar estaban desde tiempo los corrales en los que metían las vacas para hacerlas cruzar el Paraná después, porque en ese lugar había una serie de bancos de arena que hacían que el ganado nadara a tramos cortos y se lo podía llevar del otro lado. Entiendo. Entonces ahí López todas las noches mandaba pequeñas partidas. No tenía ningún sentido militar, mandaba una cuetera y una compañía o medio regimiento a hacer un ataque sobre el campamento aliado. En un momento determinado se produce un enfrentamiento fuerte. Es la primera acción en la que participan milicias porteñas, perdieron mucha gente. O sea, según los autores, es una victoria paraguaya. O sea, los paraguayos se retiran, por supuesto, después se van. Pero el que la planteó la acción fue López, lo mismo. Yo diría que la guerra se resuelve en Tuyutí. Tuyutí es la batalla más grande que se haya librado en América del Sur, por la cantidad de combatientes, y ahí López perdió la flor y nata de su caballería. El general Fotheringham cuenta
en esa época era teniente, una cosa así, cuenta con horror, ¿no es cierto?, cómo por el calor y la putrefacción veloz de los cadáveres empezaron a quemar a los paraguayos en pilas, a los muertos, hacían pilas y él habla de cómo crepitaban los cuerpos y se derretía la grasa, que yo lo cuenta muy claro, debe haber sido una cosa impresionante. Seguramente. Pero la cuestión es que hay algunas fotos que tomaron, ¿no es cierto?, hay un libro que se llama Soldados de la Memoria, que escribió un señor Quarterolo, que era un periodista de Clarín, ya falleció lamentablemente, en el que aparecen algunas de esas fotos en las que se ven los muertos, los soldados paraguayos muertos, pero ahí perdió todo, ahí se acabó la guerra realmente. ¿Cuántos hombres más o menos perdió intervinieron ahí? Varios miles. No quiero dar una cifra. Sí. Este tema de las cifras es interesante porque uno lo lee a Centurión y yo no sé cómo nos ganaron la guerra 4 o 5 veces. Sí, Centurión. Claro, porque las cantidades que él da de muertos y demás no están recertificadas por los números, pero hay 2 o 3 encuentros que sí. En Curupaití se perdió, la Argentina perdió varios miles de hombres, Brasil también, los paraguayos creo que no llegan a 100 los que perdieron, y es un encuentro defensivo absolutamente exitoso. Pero otro de los problemas, ¿por qué se empeñan? ¿Por qué siguen? O sea, cuando yo veo que la pelota no entra en el arco, bueno, vamos para atrás y armemos otra jugada, ¿no? Entiendo. Ellos seguían hasta, y a ver, los que siguen que vayan, y a ver, venga, y claro, y a cada uno que iba se la sacudían de vuelta, salvando el tiempo y las distancias. Es como el empecinamiento, ¿no es cierto?, de los franquistas por tomar Madrid, y de vuelta, y más gente, pero lo mataron a todos, no, manden más. Hay un momento que eso es una habilidad del conductor, ¿no es cierto?, el táctico, dice, no, momento, acá no va. En cuanto vio que encontró una resistencia, pero no porque era retroceder, era quedar como un cobarde. El general, el barón de San Pablo, con el sable desenvainado en el medio del campo de batalla, queriendo empujar a los soldados para que dieran la vuelta y fueran para adelante, pero cuando se dieron cuenta que no iba, no hay orden que valga, empezaron a retroceder. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se hacía, por ejemplo, para que los soldados cumplieran Para eso son las banderas. La voz de mando. Las banderas fueron inventadas, son un elemento militar fundamentalmente, porque se ve de lejos. Entonces uno ve que la bandera va para adelante, van todos para adelante. Ven que la bandera se queda quieta, todos paran. Ven que la bandera dispara, rajan todos también junto con la bandera. Sirve como una guía. La bandera es una guía visual. Y acompañada, por supuesto, por los toques. Como en la Armada, las banderas, claro, bueno, son los medios de comunicación. No solamente la Armada, porque por las deficiencias, por la pobreza de equipamiento de nuestro ejército, cuando yo recién me había recibido, yo utilizaba barriletes y banderines. Barriletes. Claro, en el medio del monte hacía hacer un disparo y sabía que eso quería decir suba su barrilete. Entonces subía el barrilete y yo veía dónde estaba. Tenía su desventaja porque también el enemigo lo veía, pero no había otra cosa. Esta gente ya tenía heliógrafos, acá no es cierto, aparatos de señales con luz. Nosotros básicamente lo que se utilizaba era la estafeta. O sea, tome, lleve esto a fulano, o vaya y dígale a fulano tal cosa. Un tipo que va corriendo, si se puede, iba a caballo. No nos olvidemos que todos los ejércitos sudamericanos eran ejércitos de jinetes, sobre todo. Sarmiento dice que en la Argentina, en el Río de la Plata, una batalla consiste en que cada bando pone la infantería en el medio y la caballería a los costados y la artillería en el medio de la infantería. Entonces, el que pierde deja su infantería que es sacrificada en el campo. O sea, Sarmiento describe magistralmente, sin mencionarlo, la palabra la batalla de Pago Largo. O sea, Dicen que finalizadas las batallas, doctor, le pregunto, porque usted seguramente sabe, los prisioneros eran pasados de huello porque a veces era más complicado trasladarlos, llevarlos como prisioneros. ¿Sucedía efectivamente eso? No, se los enrolaba. Lo que solía hacer era que a veces fusilaban fusilaban, ya estamos hablando de la guerra del Paraguay, ¿no? A los jefes. Pero la tropa raza la enrolaban contra su propio país. Claro, con tal de seguir vivo, seguía peleando, digamos. Por ahí no sé si tenía clara exactamente cómo era la cuestión. No sé si... Por ejemplo, los prisioneros paraguayos que fueron hechos en Yatay, que estuvieron acá en la zona de Paso de la Patria, en la Ensenada, donde estaba la base
desde, diríamos, San Cosme, Paso Patria, Itatí, donde estaba el ejército de la Triple Alianza. Algunos se escapaban, paraguayos que fueron incorporados forzosamente al ejército de la Triple Alianza. Y cuando llegaban al Paraguay, López los liquidaba porque creían que eran espías, hasta que se dio cuenta que eran tantos los fugados del ejército de la Triple Alianza que le convenía para reponer las pérdidas que tuvo en las batallas. Claro. Es decir, siempre bajo vigilancia, por supuesto. Los enrolaba. Los enrolaba de nuevo. Lógicamente, todo esto hacía. Lo que sí se hacía en las batallas era que venían los despenadores con las mujeres que eran las soldaderas. Sí. El que tenía ya una herida que ellos Eso conocían iba a preguntar. era irreparable, una herida en el estómago. Le preguntaban si podía caminar. Es decir, Si no se podía levantar y caminar, lo ahí mataban. lo despenaban. Que en definitiva era una eutanasia. O sea que una persona que, por ejemplo, por un cañonazo o perdía una pierna, no, automáticamente... estaba- Bueno, pues ya se sangraba. Hay una cuestión también. Las heridas de arma blanca son mucho más dolorosas y con una muerte mucho más lenta que las heridas de arma de fuego. O sea, una herida en el estómago, por ejemplo, podía tardar a lo mejor varios días, inclusive en morir. Sobre todo moría por peritonitis. Exacto. Pero el servicio sanitario era una cosa muy rudimentaria y curaba y ayudaba al que más o menos podía ayudarse solo. Tenía que Entiendo. caminar, ir al lugar, ir. Lo curaba. Hay una anécdota fundamental en la historia de la humanidad. Francisco Franco Guamonte, que después va a ser tirano de España por la gracia de Dios, según él, recibe en el norte de África, donde estaba radicado mi padre, una herida en el estómago. Entonces, de arma blanca. no, de arma de fuego. Arma de Pero la herida en el estómago ya era colocarlos en camillas aparte, porque esto ya, primero había que retirar los heridos que podían ser recuperados. Entonces, Franco, que sabía que ya le estaban dejando morir ahí, saca la pistola y la apunta al camillero y a los que tenían la ambulancia. Y dice, vos alzame. Y con esa actitud de Franco, salva la vida y se creyó un predestinado de Dios. O sea que Francisco Franco Bamonte, de la monarquía española, el regente español, digamos, fue salvado de esa manera. Pero los despenadores iban degollando a los que no Cosa tenían. que no nos olvidemos que nuestra gente de campo, y me refiero a sobre todas, brasileños, paraguayos, es gente que está acostumbrada a usar el cuchillo. Sí. Y inclusive por ahí lo disfrutan. O sea, yo he visto cuando carnean, hasta el día de hoy he visto cómo se divierten enloqueciéndolo al animal y después Les o corta. sea, son gente de, o sea, una vez Chaque me dijo, Mauriño, Mario Mauriño. Estamos hablando de esto mismo y me dijo, dice, en nuestro campo se mata fácil y se muere fácil. Hablando del uso del cuchillo, ¿no es cierto? Y esa gente eran todos, arma blanca usaban todo. Expertos. Así que sí, no, y aparte es más barato. Cuando dijo, Sí, pues, por supuesto. cuando dijo, doctor, que el pueblo paraguayo peleaba descalzo, ¿el nuestro soldado, también? No, por eso le decían patas blancas. Usaban polainas y unas botas patrias de mala calidad, pero estaban calzados. Pero estaban calzados. ¿Cuántos hombres intervinieron en esta batalla someramente entre los ejércitos de la Triple Alianza y los del Paraguay? Porque como usted dijo hoy, aparentemente fue como la guerra más grande que tuvo Sudamérica, o fue superior No nos la de la olvidemos que independencia. todas nuestras guerras son guerras que hay que hablar de cifras que no superan los 7.000, 6.000 hombres. Cuando uno piensa en los ejércitos europeos, habla de 100.000, 80.000. Acordémonos Ejércitos europeos. Claro, acordémonos de las guerras mundiales o de la guerra de Napoleón. Napoleón perdió 320.000 hombres en Rusia. Acá, pero además, ¿por qué eran con esos números? Y por acá los espacios geográficos son muy grandes, pero hay poca gente. Corrientes tenía 10.000 habitantes en esa época. Claro. Muy poca gente. Entiendo, en Europa los espacios son más condensados y hay Más población. Y hay más población. La densidad demográfica es mucho mayor, entonces por supuesto que, en cambio acá, así que hay que pensar en 10.000 hombres, ¿no es cierto?
pongámosle nosotros 3, 4.000, los brasileños 8, 9.000, los paraguayos 6, 7.000, 8.000, más o menos. Los uruguayos chiquitos, reitero, ahora no recuerdo si llegaban a superar los 1.000 y pico de hombres. Lo interesante sería, Enrique, que hablemos de los alquilones, los que iban en nombre de otros. Buen detalle. A ver. Primero, cuando se dice el imperio esclavócrata, hablando de Brasil, hay que señalar que Paraguay tenía muchos esclavos. Las instancias de la patria eran todos esclavos. Exacto. Así que esclavos, los que... La Argentina también, todavía estaban muriendo los últimos, ¿no es cierto? Sí. Pero ya estaban liberados. O sea, ahora, salían los avisos de personeros, que están en el diario. Sí. Era una cosa legítima y aceptada en todo el mundo civilizado de entonces. Primero, la profesión de las armas siempre se consideró desdorosa. O sea, la es de la sociedad. Los ingleses especialmente, a Johnny no sé cuánto lo veían como... Siempre se consideró una profesión para vagos pendencieros y mal entretenidos, no hacía falta hablar de Martín Fierro. Entonces, ¿qué hacían? Le pagaban. En el archivo están en los diarios, se busca personero, se le pagará en efectivo tantas libras esterlinas. Entonces el tipo se vendía, él se vendía como soldado. En todos los ejércitos, los paraguayos no, porque era obligatorio ser soldado. Entiendo. No había ninguna alternativa. Era, digamos, los precursores de los mercenarios. Pero por supuesto. O sea, no es un mercenario. No es mercenario, un tipo que no tenía para comer y tenía que venderse. El tipo le convenía, porque estaban muy bien pagados. pero él iba en lugar, por ejemplo, le tocaba ir al doctor Galeano. Y el doctor Galeano dice, yo le mando a darlo, no voy a ir. le mando. Aparte de una persona útil para la sociedad, no la vamos a, digamos, ojo, porque este concepto cambia con el servicio de conscripción. Sí. El servicio de conscripción convierte en un acto socialmente valioso, hace dedicarse a un trabajo que siempre fue visto como lo más bajo, de lo peor. Exacto. Porque esa es la verdad. Entonces, por ejemplo, Federico I, él no iba a sacar a uno de sus granjeros que pagaban impuestos y que le trabajaban la tierra. Claro. No, agarraba, a ver, vos venís para acá, se lo llevaban y listo. Claro. Y si era alto, mejor todavía, porque le gustaban los hombres de mucha altura. Entonces, a todo el mundo le parecía bien, no voy a mandar a mi hijo a perder el tiempo en una cosa, no, andá y pagá. Hay otra cosa que me gustaría señalar, y es, en el caso argentino, la identificación que hace la gente de Buenos Aires con la figura del Mariscal López y la figura de Rosas. O sea, los porteños lo ven a López como una especie digamos, de dictador del mismo modelo que Rosas. O sea, lo toman como una cuestión, o sea, a la guerra del Paraguay va lo mejorcito de la sociedad porteña. Algunos nombres, Pellegrini, Roca, hay un montón que después fueron presidentes de eso, y toda figura de primerísima. Alem. El hijo del presidente, o sea, el hijo de Marcos Paz, que va a morir en Curupaití, el hijo de Sarmiento, que va a morir en Curupaití, o sea que ¿quiénes son los que contrataban personeros? Los comerciantes importantes, por ahí, que no quería a ver si todavía los matan. En cambio, entre la juventud dorada, digamos, porteña, hicieron el día de la guerra una cuestión de honor. Claro. Y fueron, y murieron. Le iba a preguntar, recién me dijo que los soldados eran así tomados de esa manera, pero la oficialidad no, la oficialidad militar siempre fue prestigiosa, digamos, porque en la sociedad de la época... Bastante vanidosa, además, porque uno lee las cartas de Dominguito a la madre y él está muy preocupado, por ejemplo, porque quiere que le mande las húngaras. O sea, las húngaras le llamaban a esas volutas de oro que van en las mangas, sí, porque quería completar su uniforme de capitán y el coso para el cuello. Y bueno, no nos riamos. Verón de Estrada estaba preocupado porque se le manchó el uniforme el día antes. Sí. Bueno, en el caso de Dominguito, Sarmiento, el padre, Faustino Valentín, le dijo, mira, ese uniforme es para honrar a la patria, no para ir a pasear por Florida. Así que te lo sacás y te vestís de civil. Aclaremos también, entre otras cosas, digamos, la gleba, que era la incorporación obligatoria de todo lo que sobraba en la sociedad, los excluidos de la sociedad eran incorporados como soldados. A la frontera a pelear con el infiel,
a las grandes expediciones, esos eran incorporados de manera forzosa. Sí, señor. Nada de discutir. Y, por ejemplo, la tripulación de los buques. En la tripulación de los buques cuando se los manda Ferrer, le manda al almirante Brown todos los vagos, pendencieros y mal entretenidos, con la recomendación de que no los acerque a la costa hasta que estén bien lejos de Corrientes para que no deserten. Y los manda maniatados de pies y manos, ¿eh? Sí, señor. ¿No es? O sea, era lo común. Es más, uno lee el reglamento de policía de la época de Ferré y tocaba una campana a la hora de empezar a trabajar. La que lo encontraban que no estaba trabajando, adentro. Si alguno andaba por la calle, uno lo ve en las películas norteamericanas, que el esclavo va con un papel de pache. Sí. Todo el tipo que era peón tenía que tener el permiso del patrón firmado. Sí, señor. Para estar fuera de Para ciudad. demostrar que no estaba vagando. La papeleta. Y La papeleta de la gente, patrona, del la patrón. gente de pro, por decir así, tenía pasaporte también. Bonplan, para salir de Corrientes, para ir a Empedrado, tenía que ir a firmar el pasaporte que le firmaba el comandante de armas, ¿no es cierto? El jefe político, y le firmaba y él se iba con eso. O sea, el control social que había era muy grande. A nosotros nos parecería medio inaceptable hoy. Por supuesto. Bueno, indudablemente, como siempre digo, una hora no nos alcanza, porque un tema trae otro, y personas que saben tanto como el doctor Enrique de Niris, que tuvo la amabilidad de venir a visitarnos hoy, es riquísimo. Cada vez que decimos una cosa surge otra cosa, pero vamos a hacer un compromiso de honor y de caballeros. Vamos a visitar su lugar de trabajo, donde él es director ad honorem del Archivo General de la provincia de Corrientes. Vamos a conocer esa casa, vamos a conocer todos los documentos que están ahí, así que si usted nos permite, pero con mucho gusto, en unos próximos programas vamos a firmar ahí inclusive, y vamos a conocer el trabajo que se realiza en uno de los archivos más importantes, como dijo hoy el doctor Galeana, que tiene la República Argentina, y que la verdad que cuando uno lo conoce a usted, se ve que está en buenas manos. Muchas gracias, doctor. Muy amable. No, a usted que nos vino a visitar. Gracias, doctor Galeana, como siempre. Gracias a vos. Hemos aprendido un poco más hoy, y sí, espero que usted también haya compartido con nosotros todo este riquísimo saber que es tan importante para nuestra historia, para nuestro ser correntino. Nos encontramos en 7 días por este mismo canal y a esta misma hora.